XIX. Esta figura de traductor, no sabemos de dónde sacó Vélez Sarsfield la expresión traductor público y no sabemos tampoco la UBA, que es donde se dio esta carrera, y tenemos los primeros graduados en aquella década. Existía desde antes porque había una normativa criolla, patria, local, y una normativa española que estaba en ese sentido. Ya vamos a entrar en ese lado. Pero bueno, volvamos al traductor público. El traductor público existe en el Código Civil y existe con esta función en nombre del Estado, realizar una acción que es de interés para el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace el traductor para plasmar esa delegación que tiene de parte del Estado? A través de su firma. Y su firma está legalmente registrada en algún lado, ¿no? Antes eran los poderes judiciales, en algunos casos siguen siendo los poderes judiciales en varias provincias argentinas, en 12 para ser precisa, y en otros casos, mucho tiempo después, concretamente en la década de los 70 del siglo pasado, se empiezan a constituir los colegios profesionales de traductores, el primero de los cuales es el de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? El segundo es el Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Córdoba. El de Buenos Aires se constituye en el año 73, en marzo del 73. El segundo se constituye en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el año 89. El tercero es el de la provincia de Santa Fe. La ley es del año 91 y se constituye el colegio en el año 92. Y después vienen varios colegios más. A la actualidad tenemos 12 colegios, ¿sí? Pero el colegio de Santa Fe es colegio de traductores de la provincia de Santa Fe y no de traductores públicos. ¿Por qué? Bueno, porque al principio las únicas carreras que había en la provincia de Santa Fe eran para traductores de inglés en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, carreras que se habían constituido en los años 70, algunos pocos años antes, como complemento a las carreras de profesorado de lenguas extranjeras, a la carrera de profesorado de inglés. Por eso la estructura de la carrera de traductores, sobre todo en aquellos años, era prácticamente la misma a la de profesores, y esto es algo para poder pensar en varios sentidos. Bueno, todos estos traductores que teníamos en la provincia de Santa Fe en aquel momento eran todos traductores técnicos, científicos y literarios, porque se consideraba, o por el estilo, porque se consideraba que la carrera de traductor público solamente se podía estudiar en la universidad. Solamente la universidad, que por entonces era solo pública, era la única que tenía la potestad de formar y de otorgar títulos como traductor público para que ejercieran los traductores en nombre del Estado. ¿Estoy siendo clara hasta acá? Me dicen si no, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, en los años 90, con la desregulación de todo, inclusive de la educación, y con la provincialización también de gran parte de la educación, muchas instituciones que eran terciarias, por ejemplo, el Olga Cossetini, que hoy se llama también de otra manera, Julia, ¿no es cierto? ¿El Olga Cossetini? No, ¿por qué? No. El Olga Cossetini se provincializa, pasa a ser gestión y financiada por la provincia. Y en el mismo periodo, los años 90, se crean varias carreras privadas, ¿no? Porque se desregula eso y entonces tenemos universidades privadas. La única universidad privada que teníamos hasta entonces era la UCA, ¿no? De mucho tiempo atrás, la única privada, que se quejó muchísimo la UCA porque iba a tener competencia, me acuerdo. Bueno, tenemos todas las universidades privadas, por ejemplo en Rosario la UAI,
y demás. La UBAI es una de las que primero abrió por aquellos años. La UCEL, exactamente, que tenía escuela primaria y secundaria y después se amplió como universidad. Bueno, instituciones terciarias, son instituciones que venían formando escuela primaria y secundaria, por ejemplo, y agregaron, o que tenían un profesorado para formar a profesores de inglés en este caso, y bueno, agregaron el traductorado. El caso es el de San Bartolomé, ¿no? Que sigue formando profesores, traductores e intérpretes, ¿no? Bien, entonces, el panorama se complejizó bastante. Tenemos en provincia de Santa Fe solamente la UNR, que otorga título de traductor público de portugués, porque la UNR tiene desde hace muchos años, precisamente desde el 99, tiene estos ciclos de complementación curricular, los CCC, que antes se llamaban postítulo y después tuvieron otro nombre, para quienes tienen carreras, títulos terciarios y desean continuar sus estudios de posgrado. Entonces, para continuar los estudios de posgrado había que hacer una articulación, que esto lo hizo el Ministerio de Educación de la Nación y después todas las universidades lo tomaron. Para hacer eso hay que darle un título en la universidad, pero si va a seguir carrera de posgrado tiene que ser licenciado, no puede ser otra cosa. Entonces, lo que se dan son títulos de licenciatura. Y nosotros tenemos en la UNR la licenciatura en traducción en inglés, no el título de traductor público. ¿Se entiende? ¿No? O sea, el graduado de la UNR, el traductor de inglés graduado de la UNR, con ese ciclo de complementación curricular, puede hacer estudios de posgrado efectivamente, pero no puede, como ningún traductor de inglés que tiene el título terciario de técnico científico y literario, matricularse en ninguno de los colegios de traductores públicos que existen en el país, que a la fecha son 12 colegios, como dije antes, pero solamente hay 2 de esos 12 colegios que matriculan a traductores no públicos, o sea, traductores que son técnicos científicos y literarios. Uno el de la provincia de Santa Fe y el otro el de la provincia de Tucumán. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la firma está registrada, por supuesto, uno va, se matricula en el colegio, está colegiado o colegiada y su firma es importante. Por supuesto, el sello también es importante, hay toda una normativa en torno al sello y a la firma, no vamos a entrar en esa cuestión, pero está registrado para evitar cualquier adulteración y falsificación. ¿Por qué? Bueno, porque cada traducción que vos en calidad de traductora pública firmás, la tendrías en principio que legalizar en el colegio para que tenga validez y por supuesto en todo el territorio de la República, ¿no? Así como tenés un certificado médico y lo legalizás en el colegio de médicos, ese certificado tiene validez en todo el territorio de la República. Lo mismo con el Consejo de Ciencias Económicas, que es el colegio de los contadores, los licenciados en economía, los administradores de empresas, etcétera. Lo mismo con el colegio de abogados, colegio de escribanos, colegio de arquitectos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un profesional firma y su firma y su sello tiene que estar legalizada por el colegio profesional para que tenga validez en todo el territorio. Para que sea válido en el extranjero, sobre la legalización del colegio hay que colocarle la apostilla. La apostilla es la legalización, una legalización posible para que un documento, lo que sea válido en el extranjero. ¿Sí? Esto digo, es una legalización posible porque hay otra que es del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se hace normalmente cuando un documento está destinado a un país que no adhirió al Convenio de la Haya de 1963, que es el que establece la apostilla, ¿no? Que es una simplificación de la burocracia a nivel internacional.
Pero hay algunos países que no adhirieron a ese convenio, entonces requieren de otra legalización. Argentina la hace a través de Cancillería, ¿sí? Sigue una cadena distinta. Entonces, los traductores públicos nosotros firmamos, pero para que tenga efecto lo que traducimos, tiene que estar legalizado por el Colegio de Traductores. Y ahí vale en toda la Argentina. Si necesitamos que valga afuera, a eso hay que agregarle la postilla. Pero en realidad, ¿por qué un traductor técnico, científico y literario en principio no podría hacer una traducción pública? Una traducción pública es la que está firmada por un traductor matriculado, ¿no? Ustedes habían dicho, bueno, en principio no tiene. Acá Silvana tuvo que ir de un traductor público para que le hiciera una traducción pública. Lo que pasa, Silvana, que en la Argentina, hasta donde sabemos, en la carrera de traductores de portugués son solo de traductores públicos de portugués. No tenemos instituciones terciarias de traductores de portugués o carreras de traductor técnico, científico y literario en portugués. Salvo en el Lenguas Vivas de Buenos Aires, en el Instituto de Lenguas Vivas de Buenos Aires, que ahí sí hay todo bastante complejo y una institución sumamente importante para la formación de traductores en toda la Argentina. Y después hay otra cosa que no se sabe bien qué es en la Universidad del Litoral, que hace un ciclo de complementación curricular, supuestamente para quienes tienen un título equiparable a un terciario de traducción en portugués, y le hacen este ciclo de complementación curricular y le dan el título de traductor público. Cosa que, según la reglamentación, no sería posible, porque primero no hay instituciones terciarias, entonces apuntan a conseguir estudiantes extranjeros, digamos, que hayan estudiado portugués, lengua portuguesa, como sea, y de 3 años de duración, y los admiten en ese ciclo de complementación curricular, y primero que vienen con un título en general universitario, porque las instituciones terciarias son típicas de la Argentina, en otros países hay, pero como hay en la Argentina, no, y después le dan un título que no es una licenciatura, sino que es un título habilitante. Como sea, que es una confusión bastante grande, no tenemos, entonces, en general, podríamos decir, Silvana, no tenemos traductores de portugués que no sean públicos. ¿Estamos? Así como no tenemos traductores de italiano que no sean públicos, y no tenemos traductores de alemán que no sean públicos, y de otras lenguas, podríamos decir, minoritarias en Argentina que no sean públicos. Tanto es así que la UBA, ya hace algunas décadas, organizó algo que es muy interesante, y es para aquellas lenguas raras, entre comillas, que no tienen carrera, porque la UBA tiene carrera de italiano, portugués no tiene, sí tiene italiano, portugués, inglés, francés, y basta. Y Córdoba le agrega alemán, pero no tiene portugués, o no tenía por lo menos hasta el año pasado. La UBA elaboró un plan, a mi criterio muy interesante, que es el siguiente. Bueno, viene alguien que sabe sueco, o noruego, o ruso, o chino, o zulú, y la UBA y solicita que se le dé el título de traductor público de la tal lengua, y la UBA arma, conjuntamente con la embajada del país correspondiente, un tribunal de evaluación, y están entre 2 y 3 días tomando el examen a esta persona que solicitó ser evaluada. Si aprueba todos los exámenes, le da la UBA el título de traductor público de sueco, ruso, chino, japonés o zulú. ¿Se entendió? Algo que lamentablemente en las demás universidades no podemos hacer,
acá habría también toda una cosa para hablar de por qué el resto de las universidades no lo podemos hacer y la UBA sí. Una vieja historia, pero bueno. Pero como sea, resulta interesante. Entonces, todos los traductores que están, o la gran mayoría de los traductores que están en la ciudad de Buenos Aires, tienen el título de traductor público, normalmente conseguido en la UBA. Por supuesto que hay alguno que se recibió en Rosario, alguno que se recibió en Córdoba, alguno que se recibió en otro lado, en Catamarca, en San Juan, en Mendoza, en fin, y se fue a vivir a Buenos Aires y bueno, se matricula en el Colegio de Buenos Aires. Pero un graduado de inglés que estudió solamente en la provincia de Santa Fe, al no tener título, salvo una de las instituciones que te da el título de traductor público en Rosario, que es lo que dijo recién Julia, está medio confuso el tema, bueno, pero tiene el título, puede matricularse en Buenos Aires y en cualquiera de los demás colegios del país. ¿Me van siguiendo? Los que tienen título acá no pueden matricularse en otro lugar. ¿El traductor público del Belgrano no puede matricularse en Cava? No puede, no lo tenía eso. Claro. Ah, mira qué bien. Claro, es una mentira, digamos, de que es traductor público porque solo sirve para la provincia de Santa Fe, donde no es necesario que diga público. Claro, claro. Bueno, como ven, se empieza a encarajinar el panorama de los títulos. Es como que si yo tuviera, ustedes piensen, los médicos siempre fueron médicos, después sí tienen la especialidad en tal o cual rama de la medicina, pero el título de base siempre es médico. Alguna vez fue médico cirujano, pero después unificaron todo y son todos médicos. Los abogados son todos abogados, los arquitectos son todos arquitectos, los ingenieros son todos ingenieros civil, mecánicos, pero son todos ingenieros. Y así con todo. En cambio nosotros todavía tenemos esta cuestión de los títulos, ¿no? Que no creo se vaya a resolver en el corto ni mediano plazo. Es más, creo que se va a ir complejizando por cómo viene la cosa cada vez más. Como sea, ustedes van a tener el título de traductora pública, así que ustedes no van a tener ningún inconveniente, pero les va a tocar discutir por estas cuestiones fundamentalmente con quien no tiene el título de traductor público, ¿no es cierto? Van a tener que convivir en el colegio de traductores, que es colegio de todos los traductores, no solamente de los públicos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Público. Bueno, si yo hago una traducción pública, todavía no estamos respondiendo la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede un traductor no público hacer una traducción pública? ¿Y cuál es la diferencia con lo jurídico? Bueno, hay en esto sí hay varias cosas, como ustedes pueden anticipar, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Tucumán, cualquier traductor inscrito en la matrícula puede realizar traducciones públicas, porque traducción pública quiere decir efectivamente una traducción firmada, hecha según los reglamentos de seguridad y de costumbre que hay para hacer traducciones, así como los escribanos vieron que tienen unas hojas especiales, escriben 25 líneas en cada página, tienen algunas formalidades, bueno, nosotros también. Menos los médicos que escriben así nomás y no se les entiende lo que escriben, pero no tienen ninguna norma de seguridad, para ellos está todo válido. Pero los arquitectos también tienen ciertas formalidades cuando presentan los planos, los contadores tienen una súper formalidad cuando presentan los informes contables. Nosotros tenemos normas de seguridad y formalidades que cumplir según establece cada colegio, que son más o menos las mismas en todos los colegios. Entonces, nosotros hacemos una traducción en esa forma y con ese formato, ¿no? Y con nuestra firma, lo que estamos diciendo, y esa es la naturaleza, la esencia de lo público, lo que estamos diciendo es que lo que yo traduzco es así y nadie me lo puede discutir. Y todo el mundo lo tiene que aceptar como yo lo digo.
Si en todo caso yo me equivoqué, hay que ir por la vía judicial para demostrar que yo me equivoqué. ¿Se entendió? Yo sé que es retorcida esta parte. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Se entiende, Silvana? ¿El resto? Sí. ¿El resto? Sí, se entiende. Como que nos da la autoridad de definir eso como traducción y se acabó. Y nadie me la puede cuestionar ni discutir, salvo que no cumpla con las formalidades. Si no cumplo con las formalidades, sí se me puede venir y discutir. Bueno, yo lo corrijo, digamos, lo hago. Pero Si en hay, cuanto perdón, digo, si hay algún error, me pasó con un escribano, tenía un error, una escritura, después de 20 años nos dimos cuenta y la corrige, no hay que ir a la vía judicial, va, él lo corrige, todo bien. No, claro, Es claro, así. claro. Se puede hablar de esas cosas porque No, todos somos humanos y nos errorcitos. confundimos. Sí. Errorcitos tiene cualquiera, ¿no? Pero cuando hablamos de error, o sea, una cosa, ya vamos a entrar en eso, pero una falsedad. Digo que una persona tiene 10.000 millones de dólares cuando en realidad tiene 100.000 millones de dólares. Pues si esa es un cero de más o un cero de menos. Y sin embargo, es un problema, digamos, ¿no? Hay que estar muy atenta. O se llama Juan y en realidad se llama Pedro, ¿no? Ahí tengo un problemón, ¿no? Entonces, lo que yo presento no puede ser discutido porque lo público, la definición de público, además de la responsabilidad civil y penal de quien hace algo público, ya vamos a hablar de eso, es una orden erga omnes. Se lo escribo acá en el chat porque es latina, la expresión latina, erga omnes. Para todos y todas. Todo el mundo tiene que aceptar lo que yo digo. Y si está en contra de lo que yo digo, porque en vez de Pedro escribí Juan, entonces la única vía para ir contra lo que yo digo es un proceso, una denuncia ante el Poder Judicial que se llama redargución de falsedad, ¿no? Entonces, es una causa, así como yo hago una demanda de, qué sé yo, de desalojo, y tengo en el código, está previsto desalojo y todo eso, también está definido que es redargución, ahora lo escribo acá, redargución de falsedad. De más está decirles que no conocemos ningún proceso judicial, por lo menos de los últimos 50 o 60 años, por lo menos, calculo que debe ser de toda la existencia del Estado argentino, algún juicio de redargución de falsedad contra un traductor. Yo creo que ¿no? primero pasan por los colegios, aunque no corresponda. Por lo menos a nosotros nos pasó, digamos, nos ha pasado que hay Sí. tipo de cosas, pasan por el colegio colegio hace de mediador y bueno, se llega a un acuerdo. Sí, ha pasado, pasa, no digo con mucha frecuencia, pero con alguna frecuencia, sobre todo en los colegios de Córdoba, Santa Fe y Cava, eso pasa, en Cava sobre todo, ¿no? Por cuestiones varias. Pero queda ahí, digamos, va al Tribunal de Ética y se resuelve en el colegio. Denuncia judicial por, podemos decirlo, mala praxis, porque en definitiva es eso, mala praxis del traductor o de la traductora, por lo menos en esta zona y mucho menos más en el interior del país, no conocemos. Eso es, tengan en cuenta que esto es el ser público, ¿no? ¿Por qué? Porque es una delegación para hacer una actividad que al Estado le importa, pero que no la puede hacer directamente. Pero es una actividad del Estado, no es una actividad personal, la de la traducción pública. Por supuesto que la traducción
de un libro, de un artículo científico, de un artículo de diario, de lo que sea, no lleva la firma, en principio, y bueno, si yo me equivoco, también se puede hacer la denuncia ante el colegio, lo que primero, por supuesto, corresponde ante el profesional, después ante el colegio, y así, pero no tiene trascendencia legal, porque no va más allá de eso. A lo sumo, el profesional pierde a un cliente y se terminó. En cambio, en la traducción pública, como el interés es del Estado, sí tiene o puede tener, está habilitada las consecuencias a una mala praxis, ¿sí? Eso quiere decir, en sustancia, público, ¿sí? Compárense siempre con un escribano, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se plantea, digamos, qué es lo que la sociedad piensa del escribano? Bueno, más o menos, cada uno en su campo, es lo que la sociedad debería pensar de los traductores, que ya les digo, no lo piensa así, claramente, ¿no? No lo piensa así. Ahora, vuelvo un poquito a una pregunta de la que nos hacíamos recién, y es, ¿un traductor técnico, científico y literario puede hacer traducciones públicas? Bueno, sí, por el solo hecho de estar matriculado en el colegio, ya puede hacer traducciones públicas, aunque esta cuestión ha sido siempre discutida. A veces tiene momentos de mayor intensidad, a veces baja la intensidad, pero esto, desde que se crearon los colegios, sobre todo desde que se creó el Colegio de Santa Fe en el año 91, esto siempre ha sido criticado y ha sido motivo de discusión, especialmente con la gente de Buenos Aires, ¿no? Las distintas autoridades que han pasado por el Colegio de Buenos Aires siempre discutieron esa cuestión. De hecho, las hacen. Ahora, un traductor de inglés que es técnico, científico y literario, ¿está formado para hacer una traducción pública? Y, en principio, no. Pero hay varios traductores técnicos, científicos y literarios que son también abogados. O sea, que incluso hasta exceden la formación que debería tener un traductor público de inglés, por ejemplo, ¿no? Sí, pero nosotros somos traductores públicos y no vamos a advogar. Yo no me voy a pasar por abogada. No, pero hay muchos que tienen los dos títulos. En su canto, creo yo. Claro, pero hay muchos que tienen los dos títulos. Y estoy hablando, Silvana, solamente de los de inglés, porque ustedes tienen ese título, pero estamos hablando sobre la legitimidad de los traductores de inglés de realizar traducciones públicas. Si vos tenés un traductor técnico, científico y literario de inglés, que además es abogado, se tuvo que comer, vamos a decirlo mal y pronto, se tuvo que comer 6 años por lo menos, 30 y pico, 40 materias de derecho, y vos tenés 2 solamente de derecho. Sí, pero aún No así sé. No sé, yo lo pensaría un poco. A mí me parece muy injusto. Entonces, ¿para qué estoy cursando una carrera si otros que no cursan pueden ejercer? No veo. Bueno, esperá, después vamos a eso. Silvana, yo estoy hablando del que es también abogado. Fíjate vos que en la UBA, para que empecemos un poquito a hacer críticas, ¿no? Un poco de todo. En la UBA, si ustedes entran en la página de la UBA y van a ver los planes de estudio de las carreras de traductor público, van a ver que todas las carreras de las distintas lenguas que tiene la UBA de traductor público, primero se dictan en la Facultad de Derecho. Ya, gran tema. No están ni en la de Ciencias Sociales, ni en acá, ni allá. Están en la Facultad de Derecho. Debo decir que históricamente la carrera ha tenido vaivenes, porque nació dentro de la UBA, dentro de la Facultad de Económicas. En los años, había nacido antes, pero fue pasando, y su origen actual universitario es de la Facultad de Ciencias Económicas. Y después, en los años 60, pasó a la Facultad de Derecho. Pero además, este es el dato fundamental, Silvana, los traductores públicos graduados en la UBA
tienen 18 materias de derecho. ¿Me escuchaste bien? De las cuales 13 las cursan con los que estudian abogacía. Vos hacete una proyección y calcula, mirá si vos tuvieras que cursar 13 materias con los estudiantes de derecho y después específicamente en traducción hacer 5 de traducción pública, jurídica, etc. Nosotros tenemos, yo en Córdoba, que en los años 80 tenía 4, ¿no? Pero acá en Rosario hay 2, en la UADER de Paraná hay 2, lo mismo, y en Córdoba ahora hay 2. Antes había 4, ahora hay 2. Frente a un traductor técnico, científico y literario, que además es abogado, chapó, yo me rindo. Y por eso también tenemos que decir que muchos de los graduados como traductores públicos en la UBA son también abogados, porque hacen unas materias más y se reciben de abogado. Entonces ustedes van a ver, son muy poquitos en realidad los que son solamente traductores públicos, ¿no? La gran mayoría de las UBAs además son abogados, doblemente, ¿no? Bueno, como ven, hay una gran dispersión, una gran confusión, hay de todo menos uniformidad de criterios, acuerdos, no hay nada en este sentido. Es un tema, porque si, por ejemplo, vamos a ver la carrera de ustedes, si ustedes dicen, bueno, de traducción, comparo el plan de estudios de mi carrera con la carrera de traductor técnico científico y literario, por ejemplo, que tienen en inglés. Primero ingresan con la lengua sabida. Hay que decirlo esto también, ¿no? Entonces, cursan 3 años, pero la lengua tienen un conocimiento, no se aguanta el que entra, me decía Julia el otro día, no se aguanta. ¿Cuánto se podría aguantar uno que no sabe inglés y empieza a aprender inglés mientras estudia la carrera de traductorado? Una semana se aguanta. ¿Cuánto puede estudiar inglés? Nada, ni un día, porque te hablan todo en inglés. Un día, claro. Entonces, hay que hacer esas comparaciones, porque en estas carreras, en la de italiano también, en la de francés, en la UADER también, no sé en la UBA, se puede empezar sin conocimiento de la lengua extranjera. No, en la UBA entonces, no, sí, no se puede. les toman un examen de A mí me ingreso. parece muy raro eso, muy raro. Porque ¿cómo voy a traducir en una lengua que no conozco? No, la estás estudiando mientras estás estudiando la carrera. No, pero eso no existe, yo no puedo hacer eso. Y Silvana, Es muy raro eso. Qué sé yo, para sostener, por eso yo sostengo la dispersión, la confusión, la falta de acuerdo, y después voy a cerrar este tema con otra cuestión, que tenemos en la Argentina. Pero si nosotros vamos a Brasil, por ejemplo, la carrera de traductor de Brasil no existe. ¿Dónde existe la carrera de traductor? En Uruguay, si vamos a nuestros países hispanoamericanos. Y nada más. ¿Y qué es lo que pasa en las provincias argentinas donde no hay colegio de traductores? Bueno, va Montoto y dice, mira, yo fui varias veces, por ejemplo, a Misiones, por decirte, Formosa, Chaco, Corrientes y la misma Entre Ríos. Bueno, yo fui un montón de veces a Brasil de vacaciones, tengo un montón de amigos, me escribo todo el tiempo. No hay colegio de traductores. Voy al Poder Judicial y le digo, señor juez de Cámara de Apelaciones, mire, yo sé portugués, ¿por qué no me anota como perito traductora de portugués? Y me anotan. Profe, me hubiese avisado antes y no estaría cursando. Sí, ya estaríamos todos ahí. Bueno, no tan así, pero vos llevás un certificado de que sabés portugués, como que si saber, a ver, acá portugués, pero pasa en cualquiera de las lenguas, en cualquiera de todas estas provincias, también en la Patagonia, varias otras provincias más, Jujuy, Santiago del Estero, en fin. Bueno, yo hice un cursito de portugués y esto, saber un cursito de portugués igual a traducir bien.
Perdón, Gabriela, pero Me voy a Patagonia, me voy a Chaco, entonces llega de esta vida y ya está. Pero una cosa, las traducciones escritas, digamos, o sea, no las pueden certificar, las tienen que certificar en Buenos Aires y en ese caso ahí no se certifica. O en el Poder Judicial, también en el Poder Judicial. Claro. Al estar inscripta, porque se inscriben los peritos en la Cámara de Apelaciones de cada jurisdicción, y bueno, yo hago una traducción. Y después, mira, esta es mortal. Yo no tengo título, yo sé portugués porque fui muchas veces de vacaciones a Brasil. Me inscribí en el Poder Judicial de la tal provincia, ¿no? Entonces, bueno, figuro, todos los años me tengo que ir y tengo que renovar, ¿no es cierto? Me piden una cosa, una declaración, la estampilla, qué sé yo, y yo todos los años renuevo mi inscripción. Entonces estoy, escuchá, como perito traductora de portugués en la tal provincia. Entonces después voy por la vida diciendo que yo tengo el título de perito traductora de la tal lengua. Es muy bueno. Es muy bueno. Es como decir, bueno, estudié anatomía, bueno, soy médica. Bueno, de hecho tenemos casos acá, ha habido, sí, no, es un carnaval, esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto tiene que ver con muchas cosas que son muy profundas. Yo les digo solamente que porque tradicionalmente, y si leemos los textos, por ejemplo, de Sarmiento, que hablaba de la necesidad de las distintas lenguas en la Argentina y demás, pero podríamos remontarnos incluso hacia atrás, hacia Mariano Moreno, etcétera. Vemos que se considera siempre que las lenguas son códigos transparentes, cerrados, y que un conocimiento coloquial inclusive o estándar de esa lengua, inclusive la lengua materna con un conocimiento estándar cotidiano, ya está. Pero eso capaz que estaba bien en la época de Mariano Moreno y de Sarmiento. Ya hoy, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, con la complejidad creciente y vertiginosa de todo esto, es insostenible. Pero de todas maneras permanece en la sociedad y en las instituciones, por supuesto, esta idea de que con un conocimiento medio básico de la lengua extranjera, y vos siendo de lengua materna, en este caso castellana, ya está, podés traducir cualquier cosa porque las lenguas son simples y es una palabra banco por banco, ¿no? Y se terminó. Y es un poco lo que habíamos visto de los lenguaraces y demás durante la conquista, que a otro nivel, pero termina siendo lo mismo. Exactamente, ¿no? Profe. Sí. Pero yo lo veo como un poco complicado porque en la simplicidad que lo está diciendo, por ejemplo, en Misiones tenemos, no es solo una persona que conoce, son muchos los que conocen el idioma. La cercanía, el que sea un país limítrofe, que estamos frecuentemente con el idioma, creo que se hace difícil el decir, bueno, tengo la capacidad porque hay muchas personas que conocen el idioma y lo van a cuestionar. Más lo veo probable, por ejemplo, yo yendo al colegio alemán, las familias inmigrantes tenían el conocimiento y teníamos profesoras que no tenían título y nos enseñaban alemán. Pero bueno, en la lejanía de los países decís, bueno, sí, es aceptable, está bien, pero lo que a mí me pasaba era, mi oma me cuestionaba, me decía, no, hacía la tarea con mi oma, y en la escuela me decían, no, está todo mal, y se enojaba y decía, pero ¿cómo me dicen que está mal? No, porque es un diferente dialecto, no es el mismo, entonces tu tarea está mal. Pero ellas, no siendo profesoras, no teniendo el título, lo de ellas sí estaba bien, entonces como que lo veo más complicado en el tema portugués, estando tantas personas en contacto con la lengua. Gabriela, en todo caso, los jueces, que son camaristas, pedirán más que
tu declaración espontánea de que vos sabés portugués, te pedirán, bueno, tráeme un certificado de que sabés portugués, ¿no? Una cosa así, pero hasta no hace mucho era ir, y es cierto esto que vos decís, hay mucha gente, entonces ahora piden un poquito más, alguna formalidad más, un certificado más. Fíjate si yo sé zulú. No, bueno, ponele, yo sé árabe. Y no hay, ni va a haber en Argentina, por los próximos 100 años, no va a haber carrera de traductor público de árabe, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Y bueno, no hay nadie que sepa árabe, yo sé así, menos que tu profesora de alemán. Y bueno, el juez dice también, y esto está previsto en el Código Civil, bueno, si no hay nadie que tenga la formación necesaria, el que se pueda. Vos fijate que hace algunos años, en universidad, al cuerpo de traductores viene una nota de un fiscal de una provincia patagónica, creo que era Neuquén, y dice, no, era de otro lado, ahora no me acuerdo, y pregunta, dice, miren, tenemos 400 CDs de grabaciones de escuchas telefónicas entre gitanos que estaban en el tema del narcotráfico, de secuestro de personas, tráfico de niños, y qué sé yo, 400 CD, no sé en ese momento qué capacidad tenía el CD para registrar, y andaba buscando a alguien que le tradujera, primero que desgrabara y después que tradujera en lengua gitana todas esas escuchas telefónicas. No hay nadie en la Argentina, estuvimos averiguando, había una comunidad de gitanos en Neuquén, muy importante, que tiene unas normas internas con respecto a la traducción específica. Después podemos hablar también de las comunidades originarias, cómo se manejan en este sentido. Pero no había nada, digamos, no había nadie. Sí, el fiscal andaba buscando, si encontraba a alguien que alguna, así, menos que tu profesora de alemán sabía romanesco, ¿sabés cómo lo agarraba? Y después, si está bien o mal, ¿quién le va a ir a controlar al que sabe así la traducción de una lengua para nosotros tan extraña como el romanesco? Imagínate. Aparte digamos, no dijo que sabía más, sino que es lo único que se consigue, es por eso. Claro. Al final le terminamos sugiriendo que fuera al extranjero, digamos, que fuera a las universidades, algunas universidades europeas, que ahí seguro iba a conseguir. Pero, ¿y en Brasil? ¿Cómo es ser traductor de Brasil? Susana, ¿querés contar brevemente, si alguien no lo sabe ya? Primero pregunto, ¿alguna sabe cómo es? Silvana, ¿sabés? No, de verdad que no, nunca me pregunté. Porque son las juntas nacionales comerciales de cada estado y lo regulan, no son todos lo mismo. Hay que rendir un examen, no se abre todos los años la posibilidad de rendir para ser traductor público, digamos, traductor juramentado, como dicen, pero bueno, es lo mismo, es la misma figura. Y hay que rendir una prueba escrita y oral de la lengua a la que se va a traducir. Y entonces ahí dan el registro para poder ejercer en ese estado. No es para todos los estados. Las traducciones después sirven en el resto de estados, pero es como acá, esta matriculación es en cada junta. Es así. O sea, carrera de traductorado no hay. No hay carrera, es ir a rendir cuando se abren esos exámenes, se puede ir a rendir esos exámenes. Ahora, un brasileño que vino toda su vida de vacaciones a Mar del Plata o a Bariloche, ¿no? Entonces dice que sabe castellano, va y rinde, no te digo en los estados Mane, San Pablo, etcétera, te digo allá más en el norte perdido o hacia adentro. ¿Quién va a ir a rendir para ser traductor portugués-castellano? Y va con lo que aprendió en Bariloche esquiando y rinde, ¿o no?
No, porque tiene Perdón, un el montón. examen es de las dos lenguas. Claro. Es un examen de En Brasil portugués. hay un montón de cursos de español. Sí. Ahora Generalmente, hay un si montón va a de prestar ese examen, tiene que presentar un diploma. No Ah, es así, pues, me fui de vacaciones y bueno. No, se ah. pueden preparar para rendir ese examen bien. Pueden no aprobar. Claro, pueden no aprobar. Bien, Ujú. pero acá nadie te toma examen. No. Pero bueno, tampoco allá hay carrera. No, pero yo cuando llegué para estudiar acá tuve que hacer examen de español y tuve que obtener un Claro, porque hace certificado unos de años ya se dispuso que todas las universidades nacionales tenían que exigir el requisito del B1 de castellano porque teníamos el problema que muchos estudiantes no entendían absolutamente nada y los profesores tenían que evaluar. En La Plata inclusive varios estudiantes brasileños pidieron que las carreras se dicten en portugués porque ellos no sabían castellano y no entendían mucho las clases. ¿Sabía esto? Acá pasó que pedían que los exámenes se los tomaran en portugués, cuando los profesores no tenían ni idea. Es muy portugués. bueno. Es muy bueno, Sí. es muy bueno. Sí. Pero bueno, se puso esto ya hace varios años, como 7 años, 8 años. Algo que, por ejemplo, en las universidades europeas estaba desde los años, por lo menos desde los años 90, en las universidades europeas que recibían a extranjeros, o sea, europeos y no europeos, pero que hablaban una lengua distinta al idioma oficial, se les exigía no un B1 como se exige ahora acá en las universidades nacionales. No, se exige, en Rosario se exige B2. B2, perdón. Un C1 se exigía, por lo menos en los años 90, y ahora se bajó al B2 en las universidades europeas, ¿no? Pero bueno, entonces, tenemos que de México para abajo, por lo menos en Estados Unidos también hay otra realidad que es similar bastante al caso de Brasil. Similar al caso de Brasil. Pero, por ejemplo, yo tengo una conocida que es traductora técnica científica y literaria y abogada, y está rindiendo, no sé, pero pudo rendir creo que 2 veces para ser traductora pública, creo que en California, y rindió 2 veces mal y ya no puede rendir más. O sea que se despide de anotarse. No sé si habrá cambiado últimamente. Tienen estas cosas, ¿viste? Perdón, no sé, en España está la carrera de traductor. Sí, pero están habilitados para las traducciones públicas los escribanos, los notarios y los abogados. Y en Portugal también. Y en Portugal también. Sí. Y además, España toma un examen de habilitación profesional, porque recuerden que en nuestras universidades, nuestras instituciones formadoras en general, no solamente las universidades, piden título, o sea, certifican un conocimiento y al mismo tiempo es habilitante al ejercicio profesional. No tienen ningún examen de Estado que compruebe y que el Estado en muchos casos habilita. Son 2 esquemas distintos, uno del esquema de formación de la Universidad Francesa y otro el de la Universidad Humboldtiana. En el caso, nosotros seguimos el de, creo que ahora no me acuerdo cuál. Bueno, tenemos el esquema que el título es certificante y habilitante al mismo tiempo. En España tienen que rendir, tienen el otro esquema, en Italia también tienen que rendir el examen de Estado, se llama, para que vos, además del título, tengas la habilitación para poder ejercer la profesión. Esto pasa en todas las profesiones. Entonces, además en España tenés la Secretaría de Interpretación de Lenguas, que en 3 años cumple 500 años y que toma exámenes incluso a personas que no tienen título, y si aprueban, pasan a ser traductores e intérpretes del Estado español, ¿no? Tienen una jerarquía muy superior. Ahora, no se asusten, no se acongojen, porque de las últimas evaluaciones, de más de 400 aspirantes, aprobaron 2. Es bravo el examen, la Secretaría de Interpretación de Lengua, no cualquiera, ¿no? Y eso que tienen las carreras y tienen la posibilidad y pueden viajar
mucho más fácilmente que nosotros, tienen todo cerca, en fin, 7 euros. Bueno. Entonces, ¿está claro el despelote, perdón la palabra, el despelote que tenemos con los títulos, las formaciones y el reconocimiento? ¿O alguien tiene alguna duda? No, está bien claro. Y en caso de viajar, nosotros pongamos que nos recibimos de traductora pública, todo, y queremos convalidar el título, ¿tenemos que hacer exámenes o se convalida directamente? No, si vos vas a Brasil, te tenés que adaptar a las normas de Brasil, tendrás que rendir el examen en la Junta Comercial cuando sea la fecha que yo disponga y se verá. Si vas a España, exactamente lo mismo. Vos cada vez que te trasladás a un país, te tenés que adaptar a las normas vigentes en ese país. Por ahí podés ir a Uruguay, ponele. Podés ir a Paraguay, podés ir a Bolivia. No tienen carrera. Si va alguien con un título, te reciben con los brazos abiertos. Bueno, es un modo de decir, ¿no? Igual también tenés que rendir, en Paraguay tenés que rendir un examen también. En Paraguay tenés que, bueno, digamos que sería bastante más fácil para alguien que tiene el título que para alguien que no tiene título, ¿no? Yo no sé si querés ir a vivir a Paraguay o a, no sé, a Bolivia, no sé, Chile, no sé, desconozco Chile como es. Chile sé que está en la carrera, pero no sé cómo es en la parte de pública, digamos. No sé si es traductorado público, no tengo idea. Sé que hay traductorados, pero no sé de qué tipo. Bueno, y a esto le agregamos una complejidad más. Todas las leyes de colegiación, salvo las de Salta y San Luis, no las pude ver porque son los últimos 2 colegios que se constituyeron y no hay forma de conseguir las leyes. En realidad mucho no las busqué. Tendría que ponerme y buscarlas. Deben estar disponibles en el boletín oficial de las provincias. Y el colegio de San Juan, todos los demás, entre los artículos 2 a 4, si ustedes googlean van a encontrar, todas las leyes están, entre los artículos 2 a 4 dice, se van a, palabras más, palabras menos, vamos a matricular en este colegio a todos aquellos que tengan el título de traductor de lo que sea, o de traductor público, técnico científico literario, que estará habilitado para realizar traducciones en la lengua en la que está inscrito y que tiene el título habilitante, y además está habilitado para hacer interpretaciones en la lengua en la que está matriculado. Es buenísimo. Es buenísimo. En San Juan dice, bueno, el traductor va a hacer traducciones y el intérprete va a hacer interpretaciones. Yo estoy esperando todavía que venga alguien con un título europeo, porque es así, no hay en otro lugar hasta donde sabemos, que venga con el título europeo de intérprete, a ver si lo matriculan en San Juan. Porque viene con el título de intérprete y en Buenos Aires no. Y en Santa Fe creo que tampoco lo van a matricular. Porque para poder interpretar tenés que ser traductor. Sí. No me digan que no es bueno que eso. dentro de las competencias del título de intérprete diga que traduce, pero si no lo dice, no. Esa es claro, imagínate. Con lengua de señas, que era como, ¿y claro. traducen o no traducen? Porque si no traducen, no, aunque sean intérpretes, no se puede. Esto es bastante, esto viene desde los años, digamos, al final desde los años 60. Hasta los años 60 se podía decir en Europa que traductores e intérpretes, bueno, más o menos. Y total, la oralidad es siempre la parte escrita más así, más coloquial, más suelta. O sea que si vos sabés escribir, sabés hablar. Este concepto estaba, ¿no? Y bueno, y aparte en ámbito judicial y público, todo lo que es oral se escribía y ahora vamos cada vez una tendencia mayor hacia la oralidad, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, si vos sabés escribir, sabés hablar. Entonces, y como todo lo que se habla después va a lo escrito, ya está, el traductor es intérprete. Listo. Pero últimamente, y qué decirle a partir de la pandemia de COVID-19, esto es decir que se revirtió a partir de los años 60-70
sobre todo y gracias al impulso de los organismos, las organizaciones internacionales, la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, bueno, Naciones Unidas ya existía, pero incrementan sus actividades. Bueno, y tenemos las primeras carreras de formación de intérpretes en Europa, ¿no? Fundamentalmente en Francia, en Suiza y en Italia. Después surgen en Alemania y en otros más. En España surge más recientemente. Es uno de los últimos países que tienen carrera. Pero hoy no podemos decir que si vos traducís vas a poder interpretar. Por supuesto que estas leyes se copiaron más o menos unas a otras y a partir de la primera, que fue la de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, del año 73, ¿no? Pero a ver, hoy quien es intérprete, digamos, sí, podrá traducir claramente, pero como intérprete, no con la formación de traductor. Y hay muchas herramientas tecnológicas que son específicas de la traducción y otras que son específicas de la interpretación, que no necesariamente un intérprete conoce de la traducción ni un traductor conoce de la interpretación. Pero además, la interpretación es algo tan complejo. Nosotros en su momento hicimos algún que otro ejercicio para mostrar las diferencias. Claramente son 2 o 3 ejercicios así, como introductorios, como para poder ver, pero el intérprete necesita de una formación específica en interpretación que el traductor no la tiene y que tampoco se conseguiría, por ejemplo, como han surgido en los 90, han surgido, bueno, una especie de posgrado, que hacía referencia a eso Julia también, para los de inglés, cursan un año y les dan el título de intérprete de inglés, ¿no? Está en el Olga y en el San Bartolomé, ¿no? Un año. Sí, hay que ver, porque un año, yo dudaría, y creo que tienen 3 materias, tienen interpretación, dicción y alguna otra, y recursos humanos, algo así. Ah, claro. Primero eso, y después otra cosa, la tendencia a nivel mundial, y les digo desde ya, en interpretación, ¿no? También en traducción, pero en interpretación es como que es más evidente. Con los recursos tecnológicos que tenemos, sobre todo a partir de la pandemia del 2020, saber una sola lengua en interpretación prácticamente no te sirve de mucho. Tenés que saber por lo menos 2 lenguas en interpretación. Y estar formada como intérprete, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un popurrí, una ensalada de títulos, formación, habilidades, habilitaciones y demás que en ese nivel, por lo menos en los próximos tiempos, creo que va a seguir así, lamentablemente, pero tenemos algo a favor, aunque ustedes no lo crean, y que es la existencia de los colegios. Porque los colegios, el colegio profesional, cualquier colegio profesional, tiene naturaleza también estatal, una naturaleza pública, porque el Estado, no pudiendo controlar, digámoslo así, a esos matriculados, entonces delega, pero con una normativa que el Estado previamente ha emitido, delega en esas instituciones el gobierno y el control de la matrícula. Entonces, el gobierno y el control de la matrícula significa actividades de contralor de quién ejerce la profesión, en qué condiciones, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, etcétera, etcétera. Y cuestiones gremiales también. En segundo lugar, cuestiones gremiales de defensa de los derechos de ese sector profesional. Esto hacen todos los colegios, ¿no? Además, muchos colegios, por no decir todos, hacen también actividades de formación. Era
a mi criterio, humildemente lo digo, no es naturaleza del colegio hacer formación, a lo sumo es hacer difusión de algunas actividades, pero los colegios no tienen estructura para hacer formación. Hasta no hace mucho, el colegio de médicos, todos los colegios de médicos, eran los que hacían las especialidades de los médicos, porque no había en las universidades, no se hacían las especializaciones en cardiología, en traumatología, en qué sé yo, las hacían los colegios, ¿no? Con cierto control y varias cuestiones. Después eso paulatinamente fue pasando a las universidades. Y eso ya creo que el Colegio de Médicos hoy ni siquiera lo hace, ¿no? Pero sí cada tanto alguna conferencia, alguna cosita para difundir ciertos avances. Creo que el problema en traducción es que no hay suficiente interés de parte de las universidades, por ejemplo, para generar la formación específica que se necesita. Entonces, a veces, si no lo hace el colegio o no lo hacen las asociaciones de traductores, no lo hace nadie, digamos. Creo que un poco es eso. Sí, para mí la solución pasa por hacerse amigos. Entonces, los colegios se tienen que hacer amigos de las universidades, de las instituciones de formación y decir, che, ustedes que tienen a gente que encima está categorizada, que está concursada, que qué sé yo, vamos a ver si podemos hacer algo en este sentido, ¿no? Esa para mí es la solución. Pero bueno, así las cosas. Entonces, estamos con el título de traductor público, colegiación, otros títulos de traductor, las diferencias entre traducción e interpretación. A propósito de esto, ya les vamos a subir un apunte y van a ver todas las áreas que ya les digo enseguida, por temas se están dejando cada vez más. Esto de traducción comercial, traducción jurídica, traducción literaria, traducción periodística, traducción de acá y de allá, por temas, por áreas temáticas, se está dejando de lado y se está yendo más a cuestiones metodológicas que pueden tocar distintos temas, ¿no? Pero especializados. Ya les vamos a subir, como les decía, un apunte de cátedra sobre eso. Y ahí también van a encontrar esto de que les digo de lo metodológico, ¿no? A la vista, a primera vista, hay para doblaje, para subtitulado, transcreación, etcétera, etcétera, que eso tiene más el eje en lo metodológico y no tanto en lo temático, ¿no? Y ahí adentro también está una síntesis muy sintética, valga la redundancia, de los resultados de una investigación que hace un grupo de investigación español que es muy bueno, que es el grupo PACTE, ellos proponen, a partir de investigaciones que vienen realizando hace muchos años, de niveles de conocimiento de la traducción, así como hay conocimiento de lengua extranjera, que tenemos A1, A2, B1, B2, C1, S2, bueno, ellos hacen una propuesta en el conocimiento de la traducción, y ahí adentro está, como les dije, sintetizado. Eso. Igual el libro se encuentra online, y la última publicación es del año 22. Entonces, que por supuesto el conocimiento lingüístico es un conocimiento fundamental, necesario, pero no suficiente y básico, tanto para decirles, los niveles A1 y A2 de traducción prevén un manejo, un conocimiento de las dos lenguas, porque toman las dos lenguas o las lenguas en cuestión, las lenguas de trabajo, por separado, y parten de un conocimiento B2, ¿no? B2 en la lengua extranjera para la comprensión y C1 en producción, supuestamente para la lengua materna, ¿no? Entonces, que uno comenzaría a formarse en traducción, según este criterio, con, repito, un B2 de la lengua extranjera y un C1 de la lengua materna. Yo les pregunto, ¿qué conocimiento, qué dominio tienen del castellano? O quienes son de madrelengua
portuguesa de la propia lengua del portugués. ¿Tienen un C1? De verdad que nunca testé, pero acredito que sí. No sé. Sí, ya hice un grado terciario, ya tengo una universidad, ya tengo producción escrita de trabajos académicos, pesquisas, etc. C1 o C2, casi, ¿no? Bien. Y el resto es bueno hacer un poco de conciencia. Yo que soy argentina, o soy hispanoamericano, soy de lengua materna castellana, ¿qué nivel de castellano tengo? Tengan en cuenta, pensando en estos niveles que son propios de las lenguas europeas, que además, digamos, en un intento de hacérselos inclusivos, incluyen, especialmente en español y en portugués y demás, incluyen conocimientos de otros dialectos. Por lo tanto, para tener un C1 o C2 en español, vos tenés que perfectamente comprender a los mexicanos, a los colombianos, a los españoles y demás, no solo a los argentinos. A los cordobeses, a los santiagueños, los tucumanos. Exacto. Piensen, porque además efectivamente en los exámenes se ponen distintos dialectos y dialectos un poco menos conocidos y demás. Piensen si les pasa eso tanto en portugués como en español. ¿Y dónde se rinden esos exámenes para saber el nivel? Vos sabés que lamentablemente la UNR tenía uno que era muy bueno y como no lo rendía nadie, dejó de existir el año pasado. Así que ahora no te sabría decir porque yo lo único que conocía era el de la UNR de español y de portugués. Supongo que habría que rendir los de Portugal que en Argentina no se rinden, porque acá solo se rinden los de Buenos Aires, se rinden los de Brasil, digamos, pero de Portugal no sé si habrá alguna versión a distancia que se pueda hacer. Hay que googlear eso, porque puede ser, por ejemplo, estoy pensando en la Universidad del Litoral en Santa Fe, viene trabajando, después podríamos decir mucho de la Universidad Litoral. Yo les comenté recién que tienen un ciclo de complementación curricular para inglés y le dan un título que no podrían darlo, no pueden darlo, pero bueno, supuestamente lo dan igual. Pero por ahí tienen certificación de español lengua extranjera y de portugués. Pero para mí de portugués en Rosario debe haber alguna institución. Yo no desconozco. Yo creo que es de Buenos Aires nomás. En Buenos Aires nomás. Yo creo que eso no. Bien. Y el que hay en Buenos Aires no es para portugués lengua materna, es para portugués lengua extranjera, lo mismo que el español. Los exámenes de español que hoy hay acá y en el mundo son de español lengua extranjera, no de español lengua materna. El que había era únicamente acá en Rosario, que yo conozca, y ya no está más desde el año pasado. O sea que no sé. Porque también damos por sentado que sabemos todo sobre nuestra propia lengua. Y eso, bueno, hay que ver. Claro, pero si nadie te evalúa, porque viste que ahora está de moda la autopercepción. Entonces yo me autopercibo conocedora y maestra. A ver, yo sé un montón de castellano, me voy a dar clase a las escuelas primaria y secundaria y voy a dar clase de lengua española, como se llama en la universidad, porque el español yo lo sé, o el castellano yo lo sé. Son distintos. Una cosa es el uso cotidiano de lo que se llama lengua estándar, inclusive hasta diría coloquial, pero están los distintos registros. Esto también lo van a encontrar en el apunte que les mencionaba recién, los distintos registros, ¿no? Lengua estándar, podría decirse que en los niveles del grupo PACTE está en A1 y en A2. En B1 ya empieza a meterse estándares, que son esa mínima cantidad de palabras que vos usás bien aparte. O sea, siempre sin errores lingüísticos, pero tenés
podríamos decir así, un vocabulario limitado en lo cuantitativo y por supuesto en lo cualitativo. Pero a medida que vas avanzando, vas ampliando eso y vas entrando en otros registros. El coloquial no es tan fácil, es fácil para mí el castellano porque vivo acá, pero conocer el registro coloquial de la lengua extranjera no es fácil, ni te digo el registro vulgar, es recontra difícil. El registro vulgar es para un B2 y después el registro alto, formal, académico y demás, es para un C1 en traducción, no está antes, ¿no? Entonces, si vos tenés un B1, a ver, un cálculo que se puede hacer es que vos tenés un B1 y es para una carrera de 3 años de duración. Pero vos entraste a la carrera ya sabiendo la lengua extranjera. El B2 es para una carrera de 5 años más o menos de duración en traducción, entre 4 y 5 años. Y el C1 solamente es para posgrado. No es un nivel de traducción que se pueda alcanzar en una carrera de grado, ¿no? ¿Y qué más? Iba a decir otra cosa y me olvidé, ya me voy a acordar. Pero todas estas cosas son para pensarlas, digamos, ¿no? Son porque se crean, yo he visto inclusive creación de carreras de traductores, y si, bueno, empezamos con lo que tenemos, que es la formación de profesorado. Si quieren, podemos también analizar los planes de estudio para formación de profesores de lengua extranjera, si quieren. No nos interesa ahora en este momento. Pero bueno, sobre lo que tenemos, empezamos con la carrera de traductorado. Por supuesto, todo el mundo es así, imposible no hacerlo de otra manera. Bueno, empiezo con eso, pero me voy adaptando, voy reformulando. Por ejemplo, las tecnologías, ¿no? Todos los recursos tecnológicos que hay, que año tras año vienen, pero se amplían, la accesibilidad para eso, digamos, todo el mundo puede acceder a eso y demás. Discusiones enormes, porque la tecnología supuestamente ya nacemos tecnológicos. Entonces, ¿para qué vamos a enseñar eso con lo que ya nacemos? Se aplican todas, es como también la enseñanza de la ética, se aplica en todos lados, pero no hay una materia de ética específica. Entonces, no tiene que haber una materia específica de tecnologías para la traducción en nuestro caso, ni que hablar de las tecnologías para la interpretación. No sé, a mí me parece un error, porque es una cultura y un lenguaje que tiene hoy por hoy un grosor sumamente importante, ¿no? La Universidad de San Juan, por ejemplo, en su plan de estudio ya hace más de 10 años que incluye una materia que es tecnologías aplicadas era la traducción en aquel momento, no sé si ahora las han cambiado, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que debatir. ¿Por qué? Porque hay una normativa nacional, una ley, ahora no me acuerdo el nombre, se las debo, para la próxima se las digo, que dice que las carreras en la Argentina, para algunas carreras, hay que unificar criterios. Y esto salió primero, y ya hace muchos años, para las carreras de medicina. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Son carreras, la de medicina es una carrera de riesgo, que puede poner en riesgo a la población. Entonces, hay que unificar criterios y la CONEAU tiene que controlar cómo se hace efectivamente eso. Tiene una cantidad de horas teóricas y una cantidad de horas prácticas. Y después hay contenidos mínimos que todas las carreras de medicina de todo el país tienen. Después, por supuesto, cada una en su lugar, con su especificidad, dará lo que corresponde a ese lugar, ¿no? Y con los recursos que tienen. Bueno, esto se fue ampliando, empezó con medicina, siguió con los contadores, estaban los escribanos, estaban los abogados, porque cada vez se consideran algunos ingenieros, arquitectos también, bueno, que pueden poner en riesgo
la vida de la población. Esto significa, insisto, un control periódico de la CONEAU implica informes periódicos para que la CONEAU pueda controlar. Ahora no sé en qué estado está la CONEAU porque no tenemos ni Ministerio de Educación, no tenemos nada, no sé cómo está eso, pero de todas maneras implica, es lo que está de moda, una rendición de cuenta de lo que te dijiste que ibas a hacer y a ver si lo hiciste o no lo hiciste, ¿no? Hay que decir que las carreras de traductorado nunca quisieron entrar en esa evaluación. Entonces, todas las carreras en todo el país, y hay carreras en muchas provincias de la Argentina, hicieron lo que pudieron hacer y lo que consideraban pertinente, ¿no? Por ejemplo, hasta la provincia de La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja, tiene la carrera solamente para inglés y no abre todos los años la inscripción, ¿no? Entonces abre cada 2, 3 años la inscripción, junta una cantidad de aspirantes y abren la carrera. Cosas por el estilo, o sea, tanto en su organización como en su contenido, ¿no? En fin, hay mucho para debatir, nos queda media hora. A mí me gustaría, si ustedes pueden, ir a leer este documento que tiene 2 páginas de Naciones Unidas. ¿Lo pueden abrir al documento que les puse en el chat? ¿Encuentran de interesante en positivo o en negativo? ¿O está todo bien? No, hay un montón ahí de elogios y glorificaciones a la traducción e interpretación, que crea el día 30 de septiembre como Día Internacional del Traductor. No, Silvana, justamente es el Día Internacional de la Traducción y no del traductor. Algo que ya lo había establecido Naciones Unidas en el 91. Dijo que no era el Día del Traductor, era el Día de la Traducción. Y todo el mundo se plegó y entonces el Día de la Traducción. Es decir, nadie hace la traducción, entonces otra vez volvemos. Cualquiera puede hacer la traducción. El perito que se anotó acá y allá, el que dice que sabe. Mientras haya traducciones que haga cualquiera, no hay problema. Aparte, traductor vieron que tiene distintos nombres adentro del documento. El profesional lingüístico es muy bueno, ¿no? Después habla de... Eso en inglés es todo el tiempo así. Casi nadie dice yo soy traductor. Todo el mundo dice soy profesional de la lengua. Que en español necesitamos decir profesional lingüístico, pero en inglés es profesional de la lengua. Claro, ahora vos decís profesional lingüístico o de la lengua, y bueno, sos licenciado en letras, en todo caso. No sé, pero no imagino un traductor. O los servicios lingüísticos, ¿no? Bueno, agregamos más confusión al terreno. Después vieron que se habla de, sí, Luján, no hay problema, servicios, y se habla de traducción propiamente dicha. La traducción profesional comprende la traducción propiamente dicha, la interpretación y la terminología. Nada sí, más esta iba a preguntar, ¿por qué traducción propiamente dicha? Como decía ahí Derrida, ¿no era que sí, era otra traducción que no fuera propiamente la traducción? No, era Jacobson que decía. Ahí, una es propiamente dicha, las otras no. A mí me parece que es por Jacobson que decía la traducción intralingüística, intersemiótica y la interlingüística o propiamente dicha. O sea, me parece que se está refiriendo a la interlingüística, ¿no? Sí, pero también interpretación y terminología podrían estar dentro de la traducción interlingüística y las separan. Bueno, primero, la interpretación la hace quien traduce. Los intérpretes y con la trayectoria que tiene Naciones Unidas con los intérpretes,
sorprende que sigan haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, no todo es malo, dice, observando que al permitir trasladar de un idioma a otro una obra literaria o científica, incluso de carácter técnico, o sea que equipara, porque esto hay que decirlo también, por mucho tiempo se dijo, si vos traducís literatura, podés traducir cualquier cosa. Y antes de esto, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se decía, si vos sabés traducir filosofía, podés traducir cualquier cosa, ¿no? Nadie sabe de esto, de que primó en un momento el asunto de la filosofía, porque es muy difícil la filosofía. Entonces, si vos sabés traducir lo más difícil, podés traducir cualquier cosa. Y primero, como les dije, fue la filosofía y después la literatura. Y hoy se sigue sosteniendo que si vos podés traducir literatura, vas a poder traducir cualquier cosa. Yo te voy a mandar el manual de instrucciones del lavarropa que compré el otro día, a ver si la literatura te ayuda a traducir, ¿no? O la sentencia de lo que sea, de adopción, a ver si te sirve la literatura. O cualquier sentencia, o cuando acá el Poder Judicial que escriben con los pies, a ver si lo podés también, a ver, anda a interpretarlo, a ver si la literatura te ayuda. En fin, son todas, como ven, esto es para analizarlo mucho más en detalle, ahora no tenemos mucho tiempo, pero para demostrar que lo que venimos diciendo sobre la situación en Argentina es algo que está generalizado, no es privativo de la Argentina, sino que está en muchos lugares, más allá del hecho de que en los últimos años cada vez tengamos más carreras y tenemos más graduados, y nosotros sí en Argentina tenemos más colegios, pero la percepción por fuera de nuestro círculo más o menos sigue siendo esa. De vez en cuando se ve alguna cosa buena, como esta de equiparar la traducción literaria con la técnica y la científica, que me parece muy interesante, y muy bien, pero seguimos con que los traductores hacen las interpretaciones, que se los puede llamar como profesionales lingüísticos, como ustedes quieran, y es el día de la traducción y no del traductor. Más allá de que Naciones Unidas sabe, y muy bien, que en todos los conflictos mundiales, y ahora tenemos dos fenomenales, pero ha habido y hay muchos más, los intérpretes en situación en ámbito de conflicto sufren y son asesinados, son ejecutados. Ahí tenemos muchas referencias en este caso. En muchos casos también eran periodistas. Pero Naciones Unidas sabe de todo esto, tiene esta información. Hay un parrafito que un poco dice, digamos, indirectamente hace un reconocimiento en el rol, y ahí sí dice los profesionales, ahí no dice la traducción, dice los profesionales, dice reconociendo la contribución práctica que hacen los profesionales, bueno, los servicios al mantenimiento de la paz, la seguridad. Ahí sí justo aparecen los profesionales. Pero, sí, ¿de qué? ¿Los profesionales de qué? Dicen los profesionales lingüísticos. Ah, los profesionales lingüísticos. Bueno. Hay algunas cosas más, pero yo ya por la hora que es la dejaría un poco. Sí quisiera hacer, porque está el tema del traductor o el intérprete en ámbito judicial, que también hay otra discusión ahí muy, muy interesante, porque en principio está para auxiliar al juez, pero al mismo tiempo está para satisfacer un derecho humano del imputado, de la víctima o del testigo, a poder expresarse en su lengua, ¿no? Que todo el mundo considera que sea para un lado o para el otro, es lo mismo. Total, banco es banco. Entonces, ¿cuál es la diferencia que puede haber? Pero les cuento una anécdota que es muy buena, hay muchísimas, pero esta es muy buena, no sé si ya la conté. Los servicios de inteligencia real, pasó acá. Los servicios de inteligencia tenían un problema con los chinos. Entonces agarraron a un narcotraficante chino
y no tenían a un intérprete de chino y llamaron a la embajada china para que les mandara a alguien. Y la embajada china les mandó a un empleado. ¿Y a quién manda la embajada? Siempre al más jovencito, al último llegado, ¿no? Porque hay que trabajar más. Entonces le mandan al empleado, más, no sé si era varón o mujer, más jovencito, recién llegado, y lo sientan a hablar con el narcotraficante chino. Entonces le dice, pregúntele, la Policía Federal Argentina, le dice al empleado de la embajada, pregúntele tal cosa. Entonces el chino le pregunta en chino al chino narcotraficante, acusado de narcotraficante. Y el narcotraficante habló un montón. Entonces cuando termina de hablar, la Policía Federal le pregunta al empleado de la embajada china, ¿qué dijo? Y el empleado de la embajada china dijo, no sabe nada. Tiempo después se supo que el imputado de narcotraficante chino había amenazado en ese momento al empleado de la embajada china y no solamente a él, a su familia, a su casa, si decía algo lo iba a cortar en pedacitos, no sé qué más, tanta cosa que le iba a hacer, se supo mucho tiempo después. Si en esa situación hubiera habido un intérprete de carrera, claramente un intérprete de carrera primero iba a decir, mirá, frente a frente con el imputado de narcotráfico, el que robó un caramelo en el kiosco de la esquina no pasa nada, pero uno que está imputado de narcotráfico, no me voy a sentar para que me vea la cara y sepa mi nombre. Vamos a ver cómo hacemos para resguardar la seguridad, ¿no es cierto? Y después otras medidas. Pero en fin, esas son, hay muchas de estas anécdotas que son, por supuesto, reales y recientes, ¿no? Esto de satisfacer el derecho humano del imputado a ser oído en su lengua materna y a entender de qué se lo está acusando y al mismo tiempo de convertirse en auxiliar del juez, o del fiscal, o de la causa, o del sistema, etc. Esa es una cuestión. La otra que me interesa es diferenciar, que un poco también con lo que empezamos, entre traducción pública y traducción jurídica. Me parece que Paola había dicho algo de los documentos, más o menos lo mismo. Traducción pública creo que quedó claro, ustedes díganme si no es así, que con la firma, la legalización, se siguen las formalidades y demás. Ahora, ¿esas traducciones públicas siempre son jurídicas? Y no, porque puede ser un informe médico, un informe psicológico, un informe de lo que sea. Una carta, algo que sirva como prueba, pues si no, viene mi vecina y me dice, ¿me puede traducir la carta esta? Así como no, yo se la traduzco y es para entenderse con la persona con la que se está comunicando y no va firmada. Ahora, si viene una carta y que sirve para demostrar que una persona estaba en un lugar y en un momento determinado, en alguna parte, o para ver si esa persona efectivamente escribió esa carta o no, como muchas veces ya ha sucedido. Se lo mandan incluso lingüistas a hacer esta pericia. Es decir, no son documentos, no son textos, vamos a hablar con propiedad, no son textos jurídicos en sí mismos, pero que tienen una función jurídica, judicial determinada, ¿no es cierto? Entonces, según que sea, después termina... Siempre judicial, también puede ser para otros organismos del Estado, por ejemplo, migraciones, por ejemplo, la universidad. Exactamente, ¿sí? Inclusive para el sistema sanitario, etcétera, ¿no es cierto? No sé si ustedes vieron el certificado, si se vacunaron con el COVID, los tenemos redactados en castellano y en inglés, ¿no? Alguien tradujo eso, ¿no? Habría que ver. Después, Julia, te voy a pedir opinión sobre esa traducción. En fin, la voy a buscar. Porque hay muchas de estas cosas hechas así que están medio a la Bartola, porque vos sabés inglés y dale nomás, ¿no? Y porque es como todo, ¿no es cierto? Entonces, jurídico no siempre es público. Público es
que tiene la firma y que es fedatario y es un poco todo lo que estuvimos hablando. Jurídico puede ser dogmática, es decir, medio filosofía del derecho, que sirve muchas veces para instancias judiciales, pero también para instancias de investigación, académicas, etc. Policiales, está dentro de esa rama también. Puede ser específicamente para judicial, puede ser para una escribanía. ¿Cuántas veces alguien quiere hacer una declaración jurada? Un ciudadano extranjero quiere hacer una declaración jurada para asegurarse de alguna cuestión, por si le pasa algo o lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver con nada, es una declaración jurada de alguien. O inclusive el registro civil, una pareja se casa y uno de los esposos es extranjero, y normalmente el oficial público que los va a casar tiene, por obligación, tiene que convocar a un traductor inscrito. Estamos haciendo una interpretación en un matrimonio que tiene bastante mezcla de traducción a la vista, ¿no? Entonces, eso también es jurídico, ¿no? Porque es un acta de matrimonio. Entonces tenemos ámbito de registro civil, ámbito notarial, ámbito judicial, ámbito académico y científico, dogmática, policial. Hay muchas áreas de lo que son o de lo que conforman el universo jurídico, ¿no es cierto? Bueno, nada más. Yo acá cortaría, no sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, crítica.